Ok, bienvenidos Ah, a este encuentro con las no te... enseñanzas del camino, que son parte de un conjunto de charlas que estamos dando en la frecuencia de María Magdalena, pero principalmente en esto que llamamos la frecuencia del sagrado femenino, la conciencia del sagrado femenino. Así que compartirles esto. Mi nombre es José Luis Araya. Hace ya unos cuantos años, algo así como unos 13 años aproximadamente, empecé a sentir ese llamado de salir de mi zona de confort, de empezar a, a salir de mi ciudad, y el salir de mi ciudad me llevó a tener como el corazón más expandido para poder conectar. Yo no sabía eso, o sea, les aseguro que no sabía nada, y entre esas cosas recibí estando en Mar del Plata, tomando unos mates, en la playa, recibo ahí una energía, pero con mucha claridad, que dice: tienes que unir la montaña con el mar y te espero en el lago Titicaca. Y esa energía que se presentó, o sea, digamos que se sintió, no fue necesario que se presentara en mi caso, porque es como que en el momento que la escuché hablar, en el momento que la sentí como si fuera un pensamiento, una comunicación telepática, automáticamente pude saber que era efectivamente María Magdalena. El tema es que yo hasta ese momento de María Magdalena, bien gracias, solamente lo que había aprendido en la iglesia, lo cual significa cero. Pero había aprendido algo. Sé que en Argentina hay una movida muy especial. Cada vez empiezan a aparecer más comunicadores, y esos comunicadores es como que entre todos nos vamos apoyando para que cada uno pueda ir enfocándose en determinadas líneas de transmisión de sabiduría, que no es una sabiduría nuestra, sino que es una sabiduría ancestral. Entonces, lo primero que me dijo fue esto del lago Titicaca. Después yo dije, bueno, está bien, pero ¿cuándo? Y me explicaron que no es lo mismo ir en cualquier fecha, y por eso que era importante buscar fechas que sean especiales. Y la fecha especial que surgió fue justamente el equinoccio. El equinoccio es donde tenemos el equilibrio entre el sol, entre la tierra y el sol, pero principalmente entre lo masculino y lo femenino. El día tiene la misma duración que la noche. Entonces, ir con esa conciencia al lago Titicaca, después de haber recibido un llamado, es algo que permitió que se abriera el camino, porque literal, lo que me explicaba después la maestra es que el llamado es como si fuera el sonido de una trompeta, en el sentido de que si hay 100 personas acá alrededor y sonás una trompeta, las 100 personas van a escuchar, algunas un poquito más fuerte, otras un poquito más suave, pero todas van a escuchar. El tema es que de esas 100, quizás 5 toman conciencia de que pasó algo, que hubo un llamado, ese sonido. Y me dice que de esas 5 o 6 que quizás sean conscientes de eso, los que accionan, puede que sea uno, puede que sea dos. Entonces, lo que ella dice es: el hecho de que vos te traslades hasta el lago Titicaca por un llamado que yo te hice, es como responder a ese llamado que yo hice a un montón de otras personas. Entonces, a partir de ahí es como que cada persona, cuando empieza a accionar en su vida, cuando empieza a conectar con estos llamados, lo que sucede es que, como lo van pasando con escaloncitos un poquito más arriba, y la comunicación empieza a abrirse, empieza a ser un poquito más fluida. Entonces, en ese tiempo, me empezó a llegar mucha más claridad acerca de María Magdalena, me empezaron a llegar algunos libros, aunque no los buscaba, pero es como que me llamaba alguien y me decía tal cosa, o de repente que estaba, o sea, no buscaba yo no tenía la intención de querer canalizar o escuchar sus mensajes, pero era algo que sucedía de forma natural cuando yo me abría a la meditación o cuando visitaba algunos lugares. Uno de los lugares iniciáticos para mí
fue y es el Cerro Uritorco en Capilla del Monte. Entonces, desde ese momento hasta, bueno, desde ese momento se me explicó que había que subir al cerro, pero con una frecuencia de meditación y de sanación. Entonces, a partir de ahí ya se me indicó que tengo que hacer estos ascensos, que si yo estoy en Argentina y estoy ahí cerca del día 11, yo haciendo el cerro y nos quedamos una noche arriba en el refugio de montaña. Y la idea es que no vamos en búsqueda de el fenómeno, o sea, no vamos en busca de a ver si se ven naves y demás cosas, sino que vamos con un trabajo interior muy profundo. Eh, Creo que he subido algo así como 27 veces el Cerro Uritorco desde ese momento. Y a veces me han pedido los guías que suba solo, y otras veces me dice, sí, invita que va a subir gente, que va a subir gente mm, que va a subir contigo. El día 11 tiene que ver con una frecuencia maestra, es una frecuencia maestra masculina. Entonces, y el día 12 a nivel numerológico, significa el amor y el servicio. Entonces, por ese motivo es como que los guías, en este caso no es Magdalena, sino que es los guías del Uritorco, te van indicando que tenés que hacerlo en esas fechas porque pasa algo, porque esa fecha es como que hay una frecuencia especial. A veces me pidieron que subiera solo, cuando subí solo es como que hay una comunicación muy fluida con los guías como cuando uno eleva la vibración y apaga un poco el ruido mental, es como que empieza a aparecer mucha claridad en la comunicación. Y bueno, ya a veces, 2 o 3 veces me han pedido que subiera solo, y cada vez que subí solo fue muy trascendente para mí, porque la conexión con los guías, la conexión energética con el lugar, es como que me prepara literalmente para después salir de Argentina para ir a compartir los mensajes que yo recibo, ya sea de María Magdalena, ya sean del maestro Yeshua, ya sean de los maestros de ERX. Y lo que es más importante es que nos hablen acerca de la importancia de la conciencia del sagrado femenino a nivel mundial y el soporte que se está haciendo desde Argentina con la energía que se está trabajando allí. Entonces ya han escuchado seguramente que Argentina es el faro de la nueva humanidad, que Neuquén va a ser faro de la nueva humanidad. Entonces, pero también lo que nos están hablando es que Capilla del Monte es como una universidad de cuestiones espirituales. Hay gente que, que viene con enseñanzas tibetanas, algunos egipcios, otros de esta línea, que es la línea crística. También hay maestros de Tantra, o sea, es como que dentro de toda esa energía que hay allí, se han empezado a acercar seres de muchas frecuencias distintas, y es un gran faro de luz. Y ya saben que cuando hay un faro de luz, también se llena de bichos. Entonces, pero la luz no deja de ser luz por más que haya bichos. Entonces, esto yo sé que lo entienden, de que cuando tú empiezas a irradiar luz, cuando empiezas a hacer este camino y empiezas a elevarte, va a haber gente que se va a acercar a ti por resonancia, va a haber gente que te va a transmitir sus experiencias, conocimientos y demás, o simplemente van a caminar juntos porque es el tiempo y porque esa luz que tú empiezas a irradiar es la que ayuda a que otros también empiecen a activar su camino, a iluminarse. Y de la misma forma, y esto no es algo que, digamos, que limite la luz que nosotros somos, de la misma forma se van a acercar a algunas personas con una frecuencia quizás distinta, quizás más desde una cuestión de ego o de una cuestión de tratar de acallarte, porque no quieren ver tanta luz en el otro, pero nosotros simplemente es, sé tú, donde sea que estés. Y esto es lo que hizo María Magdalena, que fue activar su frecuencia en un lugar muy especial, que fue
en la zona de Jerusalén acompañando al Maestro Jesús, pero después de haberse formado con los esenios, o sea, ya saben que nació en Magdala, que era un pueblo de pescadores, a donde había mucho movimiento porque pertenecía a la ruta de la seda, que después va para el lado de Oriente, entonces había mucho movimiento allí y ella venía de una familia con buenos recursos, por eso es enviada primero para ser formada por los esenios y luego es enviada a Egipto. Y en Egipto primero empieza sus iniciaciones, sus primeras formaciones en Heliópolis y de Heliópolis después va por distintos templos a lo largo del Nilo. Es decir, que ella estuvo en el templo de Isis, eh, que ahora está tapado. Ese templo fue trasladado a un lugar que es la isla de Philae, pero antes estaba en donde está ahora un gran lago, que cuando se fue a hacer ese dique, esa represa, la represa de Asuán, lo que hicieron fue justamente trasladar el templo de Isis. En ese templo fue que ella recibió una serie de iniciaciones y sus maestras se dieron cuenta de que ella tenía una serie de atributos muy poderosos para poder activar y manejar su energía Kundalini. Por eso la siguiente etapa fue ir a los templos de Hathor, que en los templos de Hathor es donde conectan con lo que sería la conciencia del sagrado femenino, pero tanto acá en el plano físico, plano mental, plano emocional y plano espiritual, pero en el plano espiritual refiriéndonos no solamente a nuestro espíritu, sino a la conexión espiritual con algo que se conoce como la conciencia de las sagradas madres o la energía femenina del universo. Entonces, desde ese lugar, cuando ella regresa a la zona de Jerusalén, ella ya llegaba con una frecuencia muy elevada para poder compartir a la gente de la zona, en un tiempo en donde las mujeres no estaban autorizadas para hablar. Entonces, esto es parte de las cosas que ella tuvo que hacer. Era luz en ese lugar. Entonces, después de la cruz y ficción, una de las cosas que sucede es que el Maestro Jesús, según la Biblia, se queda 40 días más con los apóstoles, según el Pistis Sofía, se queda 11 años. Indistintamente de quién tenga razón, durante ese tiempo es el tiempo más importante porque se le hacen muchas preguntas que en la Biblia no se habla nada, es como que fingieron demencia, no se dieron cuenta que podía haber cosas importantes. Y en la Pistis Sofía hay como un total como de 120 preguntas que se hacen, de las cuales cerca de 75 las hace María Magdalena. Y el resto de los apóstoles, o sea, ella hizo más preguntas que todos los otros apóstoles juntos. Y esto es por el nivel de preparación que ella tenía y por el interés que tenía sobre la trascendencia del alma. Entonces, toda esta información, ella después sale de allí y se va con un grupo de mujeres y de hombres, algunos de los apóstoles también se van hacia el sur de Francia y ahí es donde empieza la segunda parte del proceso iniciático que llevaba María Magdalena, porque en la primera parte fue ser la compañera del maestro, ser el santo grial, para también ser a través de ella que llegaran la descendencia del maestro Jesús, y esto llevó a que haya por lo menos, y hay dos líneas de conocimiento en esto, o mejor dicho, dos líneas de sintonización. En una de estas líneas de información, lo que se habla justamente es de que había tres hijos que tenían, que uno es Sara, Sara la Cali, Sara la Negra, como le dicen, porque cuando llegan al sur de Francia, ese lugar pasa a llamarse Santas Marías de la Mar. Estuve hace 2 meses allí y en Saint-Marie de la Mer se venera a Sara la Cali. Entonces es muy bonito que en ese lugar todos los años, no gente necesariamente de la Iglesia Católica,
sino gente que está cercana, perdón, que están en la zona, que pueden ser tribus gitanas incluso, vuelven allí para honrar a esta Virgen Negra que la llevan y la meten adentro del mar y la sacan del mar, digamos, cargada en sus hombros, como si fuera que ella está llegando nuevamente a la región. Se dice que María Magdalena llegó embarazada a este lugar y que cuando llega tiene dos hijas más, que una es Esther y la otra es Sofía. Entonces, de esas tres mujeres es que nace el linaje del Maestro Jesús y María Magdalena. Y eso es tan importante porque imagínense en que a lo largo de los siglos, 2000 años después, y teniendo más o menos un promedio de 8 hijos por cada una de las personas de las generaciones, significa que la mayoría de nosotros tenemos sangre de ellos. Es decir, que la sangre del Maestro Jesús también corre por tus venas, también la de la Maestra María Magdalena. De hecho, cuando pasaron unos siglos, hubo un linaje, o sí, digamos, una serie de reyes de Francia que pidieron la corona porque ellos decían que eran los auténticos herederos de esa corona porque en su sangre tenían la sangre real, la sangre de Jesús y María Magdalena. Y entonces toda esta información es para entender que hay un linaje y que ese linaje está presente en nosotros. El año que viene vamos a volver a viajar a esa región, así que para mayo del año que viene vamos a tener la posibilidad de hacer el camino de la Flor de Lis y poder visitar lugares que son muy especiales, en donde vamos a hacer iniciaciones de distintos tipos, pero la parte más importante es que recuerden que cada vez que decimos María Magdalena, estamos hablando también del Maestro Jesús. Si decimos Maestro Jesús, también estamos hablando de María Magdalena, porque ambos se fusionaron en luz y en amor. Y este tipo de información, fíjense que algo muy interesante. Moraima, bienvenida. Si quieres, activas tu cámara y nos dices desde dónde te estás comunicando. Hay Muy algo muy bien, hola. interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy desde Venezuela. Ah, Estoy bien. escuchando las enseñanzas desde que iniciaron, que me parece súper especial. Gracias. Excelente, muchas gracias. Hay algo que es re interesante porque parte de las cosas que sucedieron es como que están todas interrelacionadas. Y cuando empezás a hacer el camino y empezás a ver más allá de lo que está en la superficie, empezás a encontrar puntos de conexión que a veces yo muchas veces me he cuestionado. Yo desde el año 2013 que estoy ascendiendo al Cerro Uritorco en esta frecuencia, pero lo que se enseña el primer día es visitar la capilla de Capilla del Monte. ¿Por qué motivo? Porque yo les explicaba, digamos, la información de María Magdalena y de Jesús para comprender cómo nosotros equilibrar el sagrado masculino y sagrado femenino. Pero ¿por qué ahí? Porque en ese lugar, según lo que yo recibía, había herencias que tenían que ver con los templarios, que había información que había sido traída desde Inglaterra y que esa información había quedado plasmada y hay una serie de códigos en esa capilla que muestra que hay una herencia templaria. Imagínense mi cara cuando en el 2022 me entero de que abrieron Arcadia, que es un punto de referencia de los templarios en la zona y que es el único templo que se abrió templario al público desde que en el año 1320 fue censurado. Los templarios se negó la posibilidad que siguieran existiendo y recién ahora se volvió a abrir. Más allá de la línea que tienen ellos, porque tienen una línea que ellos dicen que es militar religiosa, los templarios de ahora, la línea esencial de los templarios cuando se originaron, la primera línea,
era proteger el Santo Grial y los descendientes. Eso significa proteger los descendientes de Jesús y María Magdalena. Y entonces, después, con el tiempo, se abrió otra línea de templarios, que son los que se dedicaron más a una cuestión de ser como los primeros bancos de la zona. Y, digamos, es como que vos, si eras un peregrino que salías de Jerusalén y tenías que llegar a Francia, ¿qué llevabas? ¿La tarjeta de crédito? No, tenías que llevar un cofre con tu oro, con tus valores. Y entonces lo que hacían ellos era de que a los templarios en Jerusalén dejaban ahí un dinero, le daban un papelito, llegabas a París y de repente le daban todo lo que había puesto, menos una comisión y lo que sea. Entonces los templarios se empezaron a hacer fuerte económicamente, pero es la segunda línea de templarios. Esto es algo que muchos templarios incluso no lo conocen, porque yo he estado en contacto no solamente con César Imbellioni, que es el gran maestre para la habla hispana de los templarios, sino también con templarios acá en Europa y en México. Y cuando empezás a consultar, y claro, ya vengo haciendo camino un poco, entonces cuando les empiezo a consultar me doy cuenta de que ellos están más conectados con la esencia de la energía que representan los templarios, y hay algunas cuestiones que quizás todavía están necesitando como conectar o sintonizar dentro. Entonces, todo esto significa de que cuando se comparte lo de María Magdalena y Jesús en Argentina, en Capilla del Monte, tiene que ver con esto, que hay puentes que se están estableciendo para trasladar esa energía desde Francia, desde Inglaterra, hacia Argentina más puntualmente, hacia Sudamérica, pero principalmente hacia Argentina. Esto, el camino de la Flor de Lis, lo mismo que varios viajes que empecé a hacer en distintos lugares del mundo. Muchos de esos viajes fueron por invitación de María Magdalena. Gracias a eso visité casi todos los países de Sudamérica, bueno, Centroamérica, Norteamérica, España, Europa, Egipto. Pero ¿cuál es el concepto? El concepto es nutrirme de esa información, de todas estas vivencias y enseñanzas, porque me dicen que es necesario comprender que toda esta información y toda esta vibración tiene que ser trasladada hacia Sudamérica y principalmente Argentina. Entonces, y bueno, y hay determinadas cosas que quizás no nos da el tiempo para poder hablarlo hoy, pero parte de esa información de los templarios quedó plasmada en la región, y por ese motivo, cuando es del 5 al 8 de diciembre, vamos a hacer un ascenso al Cerro Uritor con esta frecuencia. Vamos a tener la posibilidad de estar 2 noches ahí en Cabañas perdón, 3 noches en Cabaña y una en el cerro, y justamente trabajando con esta frecuencia. Así que para los que son de Argentina, prepárense que ya luego sacaremos la información para que puedan sumarse a ese encuentro que va a ser especial, porque va a ser 4 días que vamos a trabajar en la frecuencia. Sí, Karina. Te hago una consulta. Justo hoy me acaba de llegar un libro de los templarios, así que bueno, nada, quería saber si está bueno que lo lea, porque por ahí voy a obtener alguna información que me hace falta, obviamente. Mira, ¿Cuál mira las libro? casualidades. ¿Cuál? Ahí quiero, a ver, para que ni sé el nombre, porque hoy llegó a mis manos. Para. Porque César Eh, sacó ya uno. no, pero es viejo. Corazón Templario, Enrique de Diego. No sé, la verdad no, nunca Ok. le ha ido nada de él, así que no sé si vos sabes algo, qué te parece, que lo leas, ¿no? A Sí, ver, me parece que sí, es importante que lo leas. ¿ves? ¿Lo ves? Ok, sí, sí lo estoy viendo. Bueno, Em, esto llegó hoy a mis manos, así que no sé, vamos a ver. ajá, Hoy le voy a ojear nada un poco, casual. todavía no. Bueno, no lo conozco, no lo he leído, así que vos nos vas a contar un poquito.
Pero Le hay voy a dar esto, una- por ejemplo, hay otro libro ahí que salió, que sacó César Imbellioni, que lo que tiene es de que se enfoca mucho en cuestiones muy históricas y no tanto en la vibración. Vamos a crear un grupo el 11 de agosto empezamos con el grupo de estudios de María Magdalena y vamos a trabajar con varios libros, pero son libros que conectan por la vibración. Entonces, Exacto, algunos de porque esos libros, sí, yo te digo, yo voy a seguir en estas cosas, todo lo que sea a nivel sentir y vibración. Todo lo que haya pasado, lo que es historia, lo que es información, a mí no me interesa porque yo sé, ya pasó. Yo quiero vivir lo que sí. hoy quiero vivir, que es sentir, nada más. O sea, porque por si no te abombas de tanta información y es como que no podés darle lugar a lo que sentís, ¿no es cierto? Y de hecho, lo que los maestros dicen es que tanta información el ser humano lo satura Exacto. y como que Entonces, no la puede procesar toda. claro, entonces ahí después empezás a hacer cortocircuito, me parece, y no se trata de eso lo que hay que transmitir, me parece, ¿no? Sí, en realidad no hay una respuesta eh, que sea lineal. Cada uno es como que necesita determinado Cosas. tipo de forma de llevarlo. Bien, Algunos, a pesar que se les está diciendo que conecten mucho del corazón y del fluir, eligen hacerlo desde el lugar de la víctima o desde el lugar del, ay, sí, yo quiero crecer, quiero evolucionar, pero quiero hacerlo de la mano de un maestro. Y todos los claro, que estamos acá sabemos que venimos para compartir una semillita, pero no para que se apeguen con claro, nosotros. claro, está bien, Digamos, hay que respetar los caminos de cada uno. He bien, escuchado que hay algunas personas que hacen iniciaciones de ERCs, como si fueran caballeros de ERCs o algo parecido. Y y no podemos decir nada. O sea, aquellos que conectamos con ERCs, sabemos que hay una vibración especial que nos une a la ciudad intraterrena, pero el proceso iniciático es un proceso interior, no es un proceso que viene de afuera y te dicen, ah, ahora sos caballero o sacerdotisa. no, no, Entonces, justamente yo desde que llegué a Egipto, de allá, es más, intuía que la energía que traía de allá la tenía que venir a depositar acá y tuve como, no sé, hace de septiembre del año pasado que llegué a octubre, que tuve como 5 invitaciones para ir y no sentí hacerlo, recién ahora creo que es el momento. Entonces, eso de sentir creo que es lo principal, o sea, que resuene con vos, o sea, sí. es así. Incluso ahora comentaste que ibas a ir a capilla y indistintamente de esto, por ejemplo, he escuchado también que hay gente que hace estas iniciaciones que te decía, es gente que no ha Ujú, visitado Capilla del Monte. claro, Eh, y hay otros que de repente van a compartir lo que sienten compartir, pero lo más importante es que vos tomes lo que sientas que resuena y lo que no total, lo pones a no, un costadito, no lo tiras, porque total, quizás es algo que puede ser que no lo entiendas todavía, pero después correcto, eso se termina integrando. está bien, sí, sí, sí. Volviendo Sí. volviendo a María Magdalena, entonces ella lo que nos hace es poder sintonizarnos con determinadas libros, canciones, meditaciones, canalizaciones y lo más importante es que elijas abrir tu corazón para los distintos procesos que vamos a ir compartiendo. Entonces, este encuentro es solamente para compartirles que vamos a iniciar este ciclo a partir del 11 de agosto y todos aquellos que elijan sumarse, vamos a tratar de hacer lo que sea un intensivo, porque van a ser durante 3 semanas, perdón, 3 encuentros por semana y eh, obviamente quedarán grabados, pero la invitación es que hagan lo posible para estar presentes en los encuentros.
Así que bueno, por lo pronto es esto y abro este espacio ahora porque quiero cerrar con una pequeña meditación, pero abro el espacio para saber, Moraima, Valeria, Karina, si tienen alguna pregunta específicamente para que podamos desarrollar antes de darle cierre a este encuentro. Chan, chan. No, irán surgiendo después, supongo. Sí, tal cual. Cuando se abre el canal con la maestra, pasa algo muy bonito de que el canal ya está abierto. Mm, Entonces puede ser que esté, como me pasó, de estar en la verdulería y empezar a recibir y que me decía y qué sé yo, y me mostraba que pusiera la mano así, me decía ella, y cuando la ponía así, resulta que lo que empecé a ver en el otro plano eran sólidos platónicos que estaban en forma holográfica girando sobre mi mano. Entonces me decía, tenés que hablar sobre los cristales de luz. Y ujú. resulta de que entonces, cuando llegué a casa, escribir todo, recibir toda la información. Y la parte interesante fue que en una hora o 2 horas me dio la información de 3 talleres, que es cristales de luz para sintonizarnos con la energía de María Magdalena y todo lo que significa la conciencia del sagrado femenino. El segundo se llama esferas de luz, que tiene que ver eh, con la geometría sagrada y la activación del mercado. Y el tercero es sexualidad de luz. Sí, Karina. Perdona, yo estoy haciendo geometría sagrada, Ujú. eh, estoy en un curso en España, activando todo eso, por eso yo no sé también qué tanto uno puede superponer tantas cosas, porque al fin y al cabo todo es lo mismo, porque yo me he estado conectando por distintas cosas y todo es lo mismo. Entonces te das cuenta que es lo mismo, pero yo no sé qué tan bueno es, eh, o sea, seguir tantas, eso es una pregunta, ¿ves? Por ejemplo, voy a conectarme con vos porque obviamente esta energía me llama a todo esto, pero también estoy haciendo lo otro, entonces digo, bueno, está bien hacer todo junto, ¿no? Eh, bueno, Mira, hay algo que pasa que es que cuando se abre el canal sí, eh, es tremendo, porque es sí, mucho sí, lo que llega. sí, sí, Pero sí, por eso. entonces lo que sí tenemos que recordar es que somos seres multidimensionales y estamos como aprendiendo en distintas frecuencias o en distintos niveles a la Ujú. vez. Bien. Nada de lo que te llega es por casualidad. O Entonces, sea, y que lo tomo y voy tomando lo sí, que pueda absorber, digamos, por sí, decirlo así. porque por decirte algo, con todas quiero hacerlo cortito. Lo de Sí, María Magdalena con respecto a las esferas de luz, a la geometría sagrada, digo, esto es demasiado, no lo puedo dar todo junto, necesito formarme primero. Y estuve un año esperando a una maestra que me enseñe geometría sagrada. Y al cabo de un año vino una amiga que también canaliza y me dice, José Luis, estaba en mi meditación y apareció María Magdalena para que te dijera que hace un año que te estás demorando con lo que ya te dio. Entonces dije, bueno, ok, perdón, sí sé que me lo había dado, sí sé que estaba detenido, pero entonces empecé a recordar y claro, me dicen, pero es lo que está dentro de ti, o sea, ya lo sabes. Es decir, que esto, Karina, estuviste en Egipto, has sí, activado, has sí, sí, activado sí, líneas, sí. hebras energéticas de memorias de tus Ujú. vidas allí. Entonces, lo que a mí me pasó fue de conectarme con Todd, que Todd me recordó lo que yo ya sabía de la geometría sagrada. Entonces, eh, en México encontré que hay gente, escúchate esto, que han creado nuevas geometrías sagradas, o sea, nuevos sólidos platónicos. Mira, Pero cuando empezás a ver, o sea, digamos, si sabes qué significa un sólido platónico, cuando empezás a ver y empezás a ver el fundamento, te das cuenta que es gente que eligió desde el ego
crear algo nuevo para dejar una marca y decir yo hice tal cosa. Pero en la Claro. práctica, no. En la práctica, literalmente, es como que los sólidos platónicos nos habla, el Maestro Jesús nos habla de que hay como, viste que los sólidos platónicos también están relacionados a los elementos, pero él nos habla de que no son solamente 5 elementos, sino que son 7. Y sí, tenemos que trabajar en los 4 elementos básicos para activar el éter y después para poder elevarnos a los otros dos. ¿Y Pero es cuál una serían los frecuencia. otros dos? No lo conozco eso. Es la luz y el amor. Es el amor y Ah, la luz. ah, bien, bien, listo, está Pero bien. fíjate vos que ya considera el amor no como un sentimiento, no como una vibración, sino como un estado sutil de la materia. O sea, Ujú, imagínate lo que significa llegar a sintonizar con esa energía. Y ujú. aparte, parte de las cosas que nos han llegado es también esto de que nosotros tenemos que crear nuestros altares o nuestros espacios para ascensión y como que tendríamos que tener dentro de nuestra casa una habitación especial, una cámara que sirva para sintonización de nuestro cuerpo y para elevación y sanación de nuestra frecuencia física para poder hacer que el cuerpo se rejuvenezca más allá de los años, que es lo que Eso hacía está bueno, Ana. Sí, eso bueno, está bueno. nos han entregado eso y lo que nos han dado es que tenemos que crear nuestra pirámide. Entonces tenemos, por ejemplo, bueno, esto lo recibí cuando estaba en México y en Puerto Vallarta fue ahí, digamos, que recibí la información y cuando le pasas a la información, a la acción, empieza a desencadenarse un conjunto de cosas que ayudan a elevar la conciencia. Entonces, estas pirámides las estamos usando en México, en Ciudad de México, en Puerto Vallarta, y se fue expandiendo, llegaron acá a Madrid, están allá en Argentina, en Salta, en Córdoba, en Neuquén. Entonces, si llegan a querer, dicho sea de paso, conseguimos los tubos originales de cobre que nos pidieron, los tenemos en México y en Argentina no tenemos esos tubos. Así que lo que hago comúnmente cuando viajo a Argentina es me encargan pirámides y las llevo y las armo allá en Argentina para poder llevarlas con las medidas exactas que nos pidieron. Pero todo esto son herramientas que nos están ayudando para poder hacer nuestra propia ascensión a un plano crístico. El plano crístico es un plano de conciencia donde integramos justamente ese sagrado masculino y sagrado femenino. Te hago una pregunta a ver si está relacionado con todo esto, porque a mí me llamó siempre la atención, porque cuando yo empiezo a despertar y a conectar con esto, fue porque en mi farmacia, por eso te digo que algo tiene que ver, aparecen unas esferas, todas de luces, que me escanean toda la farmacia, y yo ahí empiezo a sentir, yo soy luz, soy amor. Entonces, yo directamente se ve que esas esferas activaron esa frecuencia o ese despertar en mí, y de ahí empezó, bueno, pandemia, ponerme en contra de la pandemia, lo que significaba para mí. Bueno, todo un proceso, ¿no? Entonces, yo digo que algo tiene que haber en ese lugar, en mi lugar, en la farmacia, que hay que hacer, porque no al vicio, ahí empezó todo, ¿me entendés? Así que ¿Cómo bueno, se llama la lo que- farmacia? 25 de mayo, está Ok. en una calle 25 de mayo. Entonces yo digo, bueno, eh, todo tiene que ver con todo, o sea, no al vicio, creo que ha pasado todo esto, entonces alguna explicación le tengo que encontrar. Y bueno, y acá estoy. Sí, tal cual. Estas esferas, cuando empezamos a elevar nuestra vibración, fíjense, María Magdalena para mí fue como el punto de partida, pero después todo tipo de experiencias, excepto subirme a una nave a nivel físico, porque a nivel astral sí me subí, pero a nivel físico todavía no.
pero todo tipo de experiencias se han dado en la conexión con los otros planos dimensionales. Entonces, el tema de estas orbes que son como Esferas, sensores. Sí, 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 pero son son como esferas. sensores que están incluso transmitiendo. Pero así como está eso, el tema de la activación con, eh, bueno, obviamente ver luces sería lo más sencillo en el cielo, pero ver Mm, naves y que una nave nodriza esté arriba de tu cabeza todo el tiempo y no la veas porque es de plasma, pero la sentís. Y después sí, cuando la nave quiere, dice, bueno, acá estamos y empiezan a encender todas las luces. Eso lo es siento. parte de las experiencias que surgieron por invitación de ellos. Es decir, ellos nos convocan para que vayamos a un determinado lugar, un día y una hora, y tenemos esas experiencias. Entonces, así como eso, encontrarnos con seres de luz, o sea, donde no se le ve la cara, porque todo el cuerpo es luz. Entonces, lo que nos dicen es, tenemos que ser conscientes de poder trabajar en nuestro cuerpo, en nuestra conciencia, para poder elevar nuestra vibración, para poder estar en el nivel de conciencia que ellos bajan para que podamos más o menos hablar en el mismo idioma. María Magdalena es como un canal de conexión con el sagrado femenino, no es el único, pero la parte importante es que ella viene para poder ayudarnos a comprender que el sagrado femenino es el principio de toda transformación que quieras realizar en el universo, en el planeta Tierra y en tu vida. Así que por eso justamente son estos llamados. Este fin de semana vamos a estar haciendo otra charla de estas y el día 11 de agosto, ahí ya luego le estaré pasando un poco más en la información. Vamos a empezar con estas charlas que van a ser 3 encuentros semanales en donde vamos a estar trabajando mucho en la frecuencia de la maestra y se les va a ir entregando mucha documentación, Ok. información, pero la parte más importante es eh, una vibración especial para que vos la puedas sentir en tu corazón. No se trata de mis palabras, no se Ok. trata del librito, sino que se trata de lo que vos empezás a activar cuando resonás en la frecuencia de la maestra. Y cuando ustedes, bueno, cuando yo estoy hablando, algunas veces van a notar que de repente yo me empiezo a trabar y tiene que ver con esto, que de repente yo estoy hablando, pero me está hablando ella. Entonces, ahora hablando, usando mi voz para ella, si están reunidos aquí, es porque ustedes ya recibieron el llamado y tienen que solamente confiar en cada uno de los pasos que este tiempo está requiriendo para el llamado de los seres conscientes que han venido a la Tierra a manifestar sus propias esencias sagradas. Activar este camino también significa activar sus portales, sus corazones, para que puedan ustedes ser canales directos de los distintos maestros que están hoy al servicio de la humanidad. Me honra la posibilidad de poder compartir contigo estos momentos y estoy, como siempre, al servicio y puedes tratarme como tu maestra, como tu amiga, como tu hermana, como tu compañera, pero nunca me pongas por encima de ti porque nosotros formamos parte de la misma esencia. Bueno, con amor, nuestra maestra nos está acompañando. Em, los invito a que cierren sus ojos unos minutos. Vamos a hacer una pequeña sintonización en esta frecuencia. Respira Espera. profundo, respira profundo.
Y visualiza que en este espacio en el que estás justamente desciende una luz de color blanco dorado y que esa luz te envuelve todo alrededor de ti y va activando cada uno de tus chakras, como encendiendo cada uno de tus chakras, empezando por la coronilla, el chakra del entrecejo, tu garganta, tu corazón, tu plexo solar, tu chakra sexual y el chakra base. Siente cómo esa energía se conecta con el corazón de la tierra y con el corazón del cielo. Y cada uno de tus chakras empiezan a elevar su frecuencia. Y al hacerlo, tú te transformas en una esfera de luz. Y así, donde estás, simplemente esta esfera se empieza a levantar, se empieza a trasladar y te estás yendo en este momento con esta esfera a ese lugar que vos sentís que es tu lugar que te conecta con la paz interior. Ese lugar que te hace sentir que vos estás en conexión con el universo. Y en ese lugar, en perfecta armonía, en perfecta conexión con toda la naturaleza, hay un arroyo allí cerca y la maestra y María Magdalena está allí, metida hasta sus rodillas en el agua. Y está en este momento metiendo su mano con una pequeña vasija, está tomando agua de ese manantial y se acerca hacia ti y toma esa agua, humedece sus dedos y los pone sobre tu frente. Traza un círculo sobre tu frente y una cruz. Y hace lo mismo en tu pecho y hace lo mismo por debajo de tu ombligo. Y en esta sintonización que te está brindando ella, que te está brindando María Magdalena, yo te invito a que camines de mi mano, que seas la portadora de mi luz, la portadora de mi voz. Que cuando toques a alguien con tus manos, sean mis manos las que bendigan a través de las tuyas. Que cuando elijas caminar, sean mis pasos los que se van a acompañar con los tuyos. Porque somos un solo corazón, una sola esencia, un solo espíritu. Respira profundo y permite que esta energía, que todo esto que estás sintiendo, permite que se acomode dentro de tu cuerpo.
Respira profundo. Respira profundo una vez más y permite que vuelvas a sentir tu cuerpo, tus pies, tus manos, tus brazos. Respira profundo una vez más. Y cuando sientas que estás en contacto con todo tu cuerpo, toma una nueva respiración y abre tus ojos para conectar con el aquí y el ahora. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar aquí y por acompañar este camino juntos. Gracias Valeria, Moraima, Karina. Vamos a terminar la grabación aquí. Así que para aquellos que estén interesados, a partir del 11 de agosto empezamos con nuestro ciclo de enseñanzas de la mano de la maestra. Ok. Eh,